Natalie Gómez. Con Natalie Gómez, perfecto. ¿Podrías decirnos, por favor, tu profesión? Yo soy auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería, perfecto. ¿Desde hace cuánto más o 11 menos? años, soy auxiliar de enfermería hace 11 años. Ok, 11 años, perfecto. Am, Queríamos saber desde Movimiento Vital, la institución, más o menos tu experiencia, cómo ha sido como un auxiliar de enfermería durante todos estos años. Ha sido una experiencia agradable, bueno, no todas las veces, pero digamos que en la mayoría de veces es una experiencia muy agradable. Es muy gratificante ya que se basa en ayudar y atender a las demás personas. Entonces, es muy agradable para mí en mi concepto personal. Am, ¿Qué aspectos de tu trabajo consideras que son los más desafiantes o difíciles de atravesar como a lo largo de estos años? ¿Cuáles aspectos han sido los más difíciles? Tal, sí, Digamos, en el cuidado, nos encargamos específicamente del cuidado. Desafiante podernos salvar alguna vida, que obviamente siempre nosotros vamos a trabajar con el propósito de ayudar a mejorar las personas, la que día a día, para que puedan volver a sus casas, a su vida cotidiana. Pero en algunos casos, pues algunas cosas se complican, hay eh, momentos inesperados y estos hacen que pues los pacientes se compliquen o en vez de evolucionar sea todo lo contrario y fallezcan. Entonces eso también es muy retativo, porque pues uno nunca quiere que alguien que por lo que uno va a vivir, a que el paciente viva, a que mejore su calidad de vida, pues vaya a morir. Y también algunos pacientes que son de difícil manejo, como que no les gusta, mm, no sé, como que quieren siempre todo como ellos dicen y no se acogen a algunos protocolos, ya sean médicos o de la institución. Entonces eso también es difícil, como el desagradecimiento de algunas personas. sí, llegan a ser muy mandatarias, ¿sí? Más o menos. Sí, o groseros, Ok, o sí, son como personas groseras, que no, sí, que están en un momento difícil y pues uno entiende que están en un momento difícil, pero ya se ponen groseros con toda persona. perfecto, sí. Más o menos cuánto tiempo llevas trabajando con adultos mayores o has llegado a tener pacientes adultos mayores. O sea, en todo el camino he tenido adultos mayores. No puedo decir que siempre he trabajado con personas mayores de 65 todo el tiempo. No, porque pues también tengo adultos jóvenes o adultos en general, ¿sí? Ok, Pero sí he trabajado con adultos mayores, pues en el transcurso de los 11 años siempre. vale, perfecto. ¿Alguna aclaración respecto a los adultos mayores? Digamos algunos, como desde tu ámbito, desde tu experiencia, ¿podrías dar algunas indicaciones o recomendaciones de cómo lidiar o cómo Mm, estar con un adulto mayor de una manera buena, amena, sin, digamos, tener estas percepciones o estigmas de esta etapa de la vida? ¿Podrías decirnos algo así, por favor? pues los adultos mayores son personas adultas, conscientes, que ya han vivido en su vida, entonces son personas que saben, ¿sí? Cada persona sabe a su manera. Entonces yo pienso que ya a mí me gusta mucho escuchar a las personas y aprender de ellas algunas cosas o por lo menos si no estoy de acuerdo ponerles cuidado. No importa que yo no esté de acuerdo con su ideología. Las personas adultas son personas mayores, adultas que piensan y pueden decidir por sí mismas. Bueno, en dados casos hay personas que se desorientan, pues estas personas no. Y sin embargo, en momentos de desorientación dicen cosas totalmente como conscientes. Pero entonces digamos que se desorientan porque no saben qué personas son o en el lugar en el que están. Entonces eso es algo difícil. Una persona, digamos, desorientada porque pues no sabe en dónde está ni lo que es en muchas ocasiones. Pero en el general las personas adultos mayores no vuelven a ser niños. Aunque digan que vuelven a ser niños, ellos son adultos que pueden decidir por sí mismos, ¿sí? Si están en su facultad, pueden decidir por sí mismos de lo que quieren, de lo que no, porque es cierto que sus actividades se vuelven mucho más asistidas, ya sea por la edad y las patologías que adquieren por la edad, por las enfermedades que adquieren, pero esto no significa que no sean como, Como niños chiquitos.
como niños chiquitos, como niños bebés, que todos se que lo tienen sí, que que hacer. es, No, ¿no? ellos también se pueden ayudar. Obviamente uno está en el acompañamiento, uno tiene que ayudarlos también, porque obviamente sus pierden algunas, no sé, facultades de la vida diaria, en el ayudarse a hacer, a bañarse, a todo. El O área sea, motriz todo, también todo. En la podría ser. alimentación pueden también perder, obviamente. Sí, Entonces, ahí deciden si uno toca ayudarlos a paladear, sí. En muchas ocasiones sí, pero pues ellos deciden nomás, o en muchas cosas ellos sí pueden manejar y con terapia pues ayudarlos a esto. Pero en realidad, pienso que ellos tienen facultades y son adultos que pueden tomar decisiones, no como un bebé que no toma las decisiones propias porque pues un bebé es totalmente asistido por su mamá o sus papás, por su claro. cuidado. En cambio, en ocasiones, sí, ya es, obviamente hay otras ocasiones que sí toca asistir todas sus etapas, todas sus bañarlos, vestirlos, darles de comer, todo se asiste, pero esos son casos pocos, igual pienso que pues los debemos tratar como lo que fueron, como una persona ya que avanzó su vida y pues que en esta etapa de la vida está experimentando otra cosa y pues uno lo acompaña y al igual que la familia. Hay también otros casos que no, me parece que en muchas ocasiones dejan a los pacientes adultos solitos, entonces es como que dejarlos al cuidado en los hospitales, muchas veces no hay quien se los lleve a la casa otra vez, o sea, ellos tienen que, ellos son personas obviamente que sienten y todo, entonces no me parece justo con los pacientes que los dejen en un lugar o muchas veces pues los dejan en estos lugares de, hay buenos ancianatos y esto, pero a veces está bien porque pueden compartir como con las mismas personas, pero en otro caso me parece que la familia debe estar más pendiente de ellos. En mi opinión personal, pienso que la familia debería estar más pendiente de los adultos mayores, Sí, de claro. los papás, de los tíos, que ya están en esta etapa final de la vida y si es esto, pues tampoco dejarlos en un ancianato, en un hogar de adultos de mayores y no visitarlos ni nada porque pues esto es duro. Yo entiendo que las personas también tienen su vida, su trabajo, pero no pienso que deben olvidar 100% los abuelos. Completamente, sí. Sí, la verdad es muy triste el aspecto que a veces pasa con los adultos mayores. Creo que ya podemos avanzar a la última pregunta. Todo se ha dicho. Muchas gracias también. O no sé si quieras añadir algo desde tu perspectiva personal, ¿no? No, no señora. Perfecto. Vale. Entonces, como biblioteca humana, ¿cuál sería el nombre del libro que te pondrías desde tu experiencia como auxiliar de enfermería, lo bueno, lo malo, lo desafiante, lo doloroso? Podría ser cuidado integral en enfermería, cuidado integral a pacientes, no sé, en ámbito de enfermería podría ser en enfermería. Perfecto. Cuidado integral, sí. Cuidado integral en enfermería. Sí, porque es todo. Es ser, o sea, es ver a la otra persona como un ser holístico, que significa verlo en todas sus, Completamente. completamente, sí. O sea, no solo sus enfermedades físicas, sino también las mentales, no olvidarse de que es una persona y necesita compañía en estos momentos, son muy vulnerables, muy tristes, entonces es como el cuidado integral. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Hola, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? ¿Qué historia o experiencia educativa significativa ha tenido durante su proceso como docente? Hola, mi nombre es Fabián Hernández y soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. Una de las experiencias más significativas que yo he tenido en mi profesión es cuando trabajé para Sopormen. Ellos son niños con capacidades diversas y manejan la inclusión. Yo los llevé a unas olimpiadas que organizó una universidad de la ciudad de Bucaramanga y yo los había entrenado, les había mejorado las capacidades básicas, pero ellos querían saber si realmente las habían perfeccionado, por decirlo de esa manera. Cuando yo los llevé a estas olimpiadas, ellos quedaron campeones en baloncesto. La verdad, para ninguno fue fácil porque ellos nunca habían competido. Siempre los habían entrenado o habían jugado, pero nunca a una competencia. Gracias a Dios ellos quedaron campeones
y con el tiempo se fueron dando cuenta que las capacidades básicas que tenían fueron aumentando biomecánicamente y mejorando su función natural. Luego de que los llevé a las Olimpiadas y ganaron, se tomaron confianza. A 3 de ellos los inscribí en los intercolegiados, pero en atletismo. Fueron de 80 y 50 metros. A uno de ellos tenía parálisis en medio cuerpo, él ganó en 80 metros. Una de ellas fue en 50 metros, también ganó. Y el más significativo para mí fue un niño que se llamaba Ludwig. Él tenía TDAH y él no se podía controlar, él no se podía quedar quieto, él en todo momento se estaba moviendo y lo difícil era encarrilarlo sobre las 2 líneas de atletismo para que él no se saliera de ellas, porque si no, eso es una penalización en la cual hubiese sido descalificado. Me tocó centrarlo para que él pudiera correr en línea recta y que no se saliera a las 2 líneas paralelas. Fue no es difícil, es que era emocionalmente construir en él un manejo de la respiración para que él lo pudiera lograr. Lo pudo lograr y también quedó campeón en esos intercolegiados. Para usted, ¿qué reflexión daría de lo que vería y cómo debería enseñar una escuela? ¿Qué debería enseñar la escuela? Además de las lúdicas que ya enseña, como el deporte, la artística y la música, para mí deberían enseñar lúdicas como la carpintería o la metalmecánica. ¿Por qué la carpintería y la metalmecánica? Porque, por ejemplo, la carpintería lleva desde una experiencia, desde tener un material hasta crear algo físico totalmente distinto a lo que se han acostumbrado a hacer. Por ejemplo, deben medir y desde ahí se puede hacer un proyecto transversal desde las matemáticas. Y por ejemplo, en la metalmecánica aprenden a hacer una cola de ratón doble, una cola de ratón triple, que es lo más básico y elemental, por ejemplo, para poder instalar una lámpara. ¿Qué mensaje final o consejo le daría a los futuros maestros? A todos mis colegas les daría como consejo de que todo ese conocimiento que hemos adquirido durante el tiempo lo dejen transformar por sus estudiantes, adquiriendo el conocimiento de ellos, fortaleciéndolo más adelante por nosotros, y de esa manera tendríamos nuestros andamios y nuestras herramientas para un mejor futuro. Buenas noches. ¿Cuál es tu Buenas noches. nombre? Yo me llamo Samael Bonilla Benavides. ¿Y cuál es tu profesión? Actualmente estoy culminando mi pregrado en licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Esto pues se traduce como un profesor de español y literatura. Ok. ¿Y qué te motivó a estudiar esa carrera? Bueno, pues primero porque considero que la educación es lo que construye un futuro. Y segundo, pues español y literatura, a mí siempre me ha gustado mucho leer y considero que la literatura es muy importante porque te permite ampliar tu horizonte, a conocer otras historias, otras realidades, otros mundos. Ok. ¿Has trabajado con adulto mayor? Sí, sí, yo estuve siendo profesor de, pues se podría llamar nivelación, realmente era profesor de primaria con adultos mayores. Ok. ¿Y qué diferencia encontraste entre enseñar a jóvenes y enseñar a adultos mayores? Hay una frase que se usa mucho en este campo y es que a los niños toca enseñarles como si fueran adultos y a los adultos como si fueran niños. Y es algo que a la hora de ejercer sí me di cuenta. Cuando estás trabajando con adultos o adultos mayores o el asunto es gente pues que ya la edad no le correspondería, entre comillas, al curso, es necesario enseñar, instruir, ser un poquito más desmenuzado, podría ser la expresión. En cambio, a los niños les gusta sentirse grandes, les gusta sentirse capaces. Entonces, con ellos toca ser evidentemente explícito, porque toca enseñarles bien, no a medias, pero no hay que ser tan desmenuzado porque justamente ellos la captan mucho más rápido, en parte pues por la plasticidad cerebral que tienen a esa edad.
pero es eso, la mayor diferencia es como en el vocabulario que usas, en el discurso, en qué tan instruido, qué tan paso a paso eres para enseñar uno u otro tema. Ok, ok. ¿Tú qué papel consideras que juega el arte o la filosofía en esa etapa de la vida de adultos mayores? Bueno, el arte es no solo político, que sí, pero sobre todo es inherentemente sensible. Y justamente el hecho de que sean adultos mayores implica toda una carga de experiencia, de emociones, de vivencias que se conectan con el arte. Sí, no es necesario pues que se conecten sí o sí con la Mona Lisa, se pueden conectar con otro tipo de artistas, pero es eso, es como evidentemente alguna pintura, alguna obra de teatro, alguna escultura, algún grabado, cualquiera de estas opciones artísticas, manifestaciones artísticas, puede conectar con las vivencias que ellos tuvieron en su momento. Y la filosofía, porque pues al final del día filosofar tiene que ver es con pensar, con reflexionar, con tomar una postura y es mucho más, pues no por sonar adultocentrista, pero es mucho más coherente y congruente que reflexione sobre la vida alguien que ha vivido, no alguien que apenas está empezando, que apenas pues, está en el inicio. Entonces, yo diría que esa sería la conexión de estas dos áreas tan fructíferas con este grupo etario, justamente. Ok, y por último, ¿cómo crees que el estudio de humanidades beneficia a los adultos mayores? Em, Lamentablemente, en este país, la vejez es muy deshumanizante. Justamente de eso se encarga todo el área de humanidades, en volver a reconocer esa humanidad en los sujetos, en las personas, sin importar la edad, ¿sí? Entonces, es eso, es el reconocer, por poner un ejemplo, la condición humana de Hannah Arendt no aplica únicamente al adulto, también aplica al niño, aplica al joven, aplica al adulto mayor, y justamente el entender estas cosas, el aplicarlas, el enseñarlas, el predicarlas, hace que estos adultos mayores vuelvan a ser tratados justamente como personas, ¿sí? Los abuelitos, antes que ser abuelos, antes que ser patrones de la familia, matronas, matriarcas, patriarcas, son personas, son sujetos. Y eso es lo que se busca reconocer cuando impartes, sean cátedras, sean clases, sean talleres de humanidades. Reconocer y hacer que se apropien de esta identidad de persona, de sujeto, de humano. Ok, muchísimas gracias, Amael. Fue un gusto entrevistarte. Vale, vale, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches, hoy me encuentro con José Joaquín Bermúdez, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Yo le quería preguntar cómo la filosofía aporta a un adulto mayor. La filosofía le aporta al adulto mayor básicamente en el reconocimiento de su existencia, en buscar ese sentido de la existencia, en buscarle la finalidad de la existencia, recordando su vivencia, sus añoranzas, sus sueños cumplidos y los sueños que se dejó de cumplir. Buscarle también el sentido a la muerte que a veces en el dolor y en la enfermedad del adulto mayor hace que se sienta triste, pero si se busca en un buen contacto y se le da un buen contexto, empieza a encontrar el verdadero sentido, de tal manera de que esté preparado para ese encuentro final que es la muerte. La muerte, independientemente de su creencia, si es un encuentro con Dios, pues está preparado para recibir dignamente la muerte y encontrarse adecuadamente con ese Dios que él cree profundamente para encontrarse en un paraíso por haber cumplido bien el sentido de su existencia. ¿Cuál sería la diferencia entre enseñarle a un adulto mayor y a alguien más joven? Pues la diferencia básicamente es que
independientemente de la juventud que tiene una lucidez grande, pero no ha vivido. Entonces no le toma como la importancia adecuada a algunos temas que verdaderamente deben calar en el corazón del joven. Pero si usted ya habla con alguien que ha vivido, que es un adulto mayor, que ha encontrado tantas vivencias, tantos recuerdos, tantos momentos difíciles o duros en su vida, lo hace mirar hacia atrás en qué vivió y qué dejó de vivir, pero que realmente le encuentra a través de la filosofía como el camino verdaderamente de eso, como mencionaba anteriormente, de la existencia. Le encuentra sentido a su vida realmente. ¿Cuál es el tema en específico que puede más colaborar a un adulto mayor? Bueno, un tema sería en la parte psicológica, la parte de los afectos. Ellos se sienten a veces solos, necesitan ser mimados. Y la filosofía nos enseña de que dentro de esa rama que es la psicología, a buscar ese sentido afectivo, ese sentido de abrazo, el sentido de una mirada, el sentido de ponerle cuidado, de ese diálogo, la parte social también, porque es que la parte social a veces se olvida en el adulto mayor. Él también necesita ser escuchado y necesita, obviamente, que lo escuchen, porque él no es una persona que tenemos que rezagar por su edad, sino al contrario, atraerla, llevarla a diferentes encuentros, a salidas, a todo eso. Entonces, esa parte psicológica es lo más importante. ¿Qué obras filosóficas serían muy útiles para esta población? Bueno, está Yo de mayor quiero ser joven, de Leopoldo Abadía. Esa obra le da un sentido importante de que aún el adulto se puede sentir joven, porque ellos a veces decimos nosotros en el argot popular que a veces cuando uno llega viejo se convierte otra vez en niño. Entonces también el adulto mayor quiere volver a ser niño, hasta con juegos, hasta con quehaceres diferentes. Es como el sentido de la vida, es el paso de una gran experiencia a un encuentro que es el definitivo ya con la muerte. ¿Qué otra obra adicional podría ser útil? Bueno, hay varias de Marco Aurelio. Bueno, habría que sentarse uno a mirar detenidamente cuál es la más adecuada, pero bueno, esa hay una gran cantidad. En el momento, por ejemplo, no recuerdo, pero sí que le valga la pena. Recuerda uno, pero más que la que ponían como en la clase o en el salón a los muchachos, pero para el adulto mayor, pues es una experiencia la que yo recomendaría, como dije. ¿Qué otras recomendaciones adicionales podría ser de ayuda para ellos? Bueno, una recomendación es hacer un trabajo crítico, lecturas críticas, debates críticos, debates de la realidad. Eso es filosofía. A veces uno dice que la filosofía es aburridora, pero realmente no, es enriquecedora para que nosotros tengamos la confianza de darle sentido a la parte social, de reconocer de que nosotros también podemos llevar a cabo cosas grandes. Eso, y un ejemplo, yo diría, en Estados Unidos casi siempre han elegido viejos. Entonces, aquí nos negamos a veces a darle la oportunidad, sabiendo que ellos también tienen una capacidad, un intelecto, una experiencia para llevar a cabo. Recomiendo siempre para estos casos del adulto mayor los encuentros críticos, el debate crítico, bueno, charlas, todo lo que, los componentes que sean, las apreciaciones como un debate también con jóvenes, entre viejos y jóvenes. Esos debates enriquecen, motivan. Escucharlos en un debate a ellos es enriquecedor.
Listo, muchísimas gracias por la entrevista. Con mucho gusto, señorita, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cuál es tu nombre? Janet, ¿Y cuál es tu profesión? estilista profesional, Ok, ¿cuántos años llevas en tu profesión? 23 años. 23 años. ¿Cómo te ha ido con los adultos mayores? ¿Has trabajado con ellos? Atendiendo a los adultos mayores, Ok. me va bien, eh, dependiendo de cada persona, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo lo que hacen, si están en casa, si están trabajando, si están haciendo algo. Ok, entiendo. ¿Y tú qué nos puedes recomendar para los adultos mayores? Por ejemplo, para cuidado del cabello, para el cuidado de las uñitas, para su aspecto físico. Bueno, arreglarse el cabello para muchas personas mayores es autoestima, es verse bonitas, es verse bien, y si se ven bien, se sienten bien. En cuanto a eso, en tratamientos, pues se supone que las personas mayores tienen su cuero cabelludo más reseco, la fibra capilar se ve diferente, entonces ahí es donde hay que elegir, poder hacer un buen diagnóstico para poder elegir un buen tratamiento para su cabello. Ok. ¿Y qué productos puedes recomendarle a una persona mayor que use en su cabello? Dependiendo del diagnóstico que se haga. No importa la edad, pero hay que hacer un buen diagnóstico. Ok. A lo largo de tu profesión, ¿has intentado en algún punto tratar de estar con alguna fundación? ¿Has ido a alguna fundación a hacer prácticas de pronto en tus inicios o a lo largo de tu profesión? Inicialmente sí estuve trabajando con una fundación, con un ancianato, con unos niños también, pero era porque realmente se lo exige a uno las prácticas, para tener prácticas. Ok, ¿qué tal fue la experiencia? Pues de todo, buenas, malas, regulares. Ok. Vale, muchísimas gracias.